Incluso mientras escribo esto me siento completamente loco. La mayoría de ustedes probablemente no tengan idea de qué estoy hablando y, sinceramente, espero que nunca la tengan. Pero si el nombre Sparky el perro les suena, si les evoca siquiera el más mínimo rastro de nostalgia, entonces dejen de leer ahora mismo. Cierren esta pestaña, borren su historial web. Simplemente levántense de su computadora y vayan a hacerse una taza de café. Olviden que siquiera vieron esta publicación en su muro. Caven un hoyo en su mente de 2 metros de profundidad y entierren cada recuerdo de ese programa bajo capas de memorias infantiles. Para todos los demás, lo siento. Tengo una historia que contar. A principios de los 80, cuando las estaciones de transmisión local todavía dominaban las ondas y el cable era un lujo, yo solo era un niño con una obsesión. Cada mañana, exactamente a las 7, les rogaba a mis padres que cambiaran el canal al que pasaba Sparky. Nunca supe el nombre real del canal. En realidad no importaba. Tan pronto como empezaba esa sintonía familiar y Sparky aparecía saltando en la pantalla desde detrás de una cerca de madera de colores del arco iris. Con sus grandes orejas caídas y esa sonrisa boba y confiada. Todo lo demás se desvanecía. La casa podría haberse estado quemando a mi alrededor y no me habría importado. Mientras Sparky estuviera en pantalla, el mundo estaba bien. Cada episodio seguía la misma fórmula. Siempre abría con Sparky asomándose desde detrás de una cerca de madera pintada de colores brillantes. Cada tablón de un color llamativo diferente del arco iris. Él chocaba sus dientes con ese sonido característico. Clac, clac, clac. Inclinaba la cabeza y preguntaba con su vocecita aguda y rasposa. Hola niños, ¿cómo están esta mañana? Luego la cámara se alejaba lentamente y allí estaba él. Un hombre real de pie junto a Sparky. Siempre llevaba el mismo smoking verde claro anticuado. Era un hombre mayor, probablemente en sus 40, con un rostro cansado y cabello negro ralo. Creo que su nombre era señor Wilson o tal vez Jefferson. Los detalles son borrosos ahora. Sparky siempre inclinaba la cabeza con las orejas colgando y preguntaba con esa misma voz aguda. Entonces, señor Wilson, ¿qué vamos a hacer hoy? El hombre aplaudía una vez. Mostraría una gran sonrisa brillante y respondería con una voz excesivamente alegre. Bueno, Sparky, hoy vamos a aprender a contar. Oh. Hoy vamos a hacer algo de jardinería. Eso era todo. Nada especial. Nada que debiera haber mantenido a un niño pegado a la pantalla cuando había una docena de dibujos animados mejores. Pero yo nunca cambiaba el canal. Cosas simples, cosas inocentes de programa infantil, hasta que salió el episodio de Halloween. Estoy seguro de este. En lugar del horario habitual de las 7 de la mañana, se emitió tarde en la noche. Recuerdo estar sentado en el suelo con mi disfraz barato de superhéroe, el que mi mamá había agarrado de la caja de descuentos del supermercado, con los ojos pegados a la pantalla como siempre. Estaban leyendo historias de fantasmas, del tipo que la televisión pública podía permitirse. Nada demasiado intenso, solo lo suficiente para hacer que los niños se retorcieran sin llegar a ensuciar sus pantalones. Sparky tenía sus patas sobre sus ojos, mirando por los huecos y riendo nerviosamente. Entonces el señor Wilson de repente giró la cabeza bruscamente hacia un lado, mirando a alguien fuera de cámara. En el mismo momento, Sparky se quedó completamente flácido. Su cuerpo se desplomó como si hubiera sido empalado en la cerca de arco iris, con la cabeza colgando en un ángulo enfermizo. Las voces estaban amortiguadas. Pero incluso siendo un niño, supe que algo había salido terriblemente mal. Era la misma sensación de cuando de repente, todos los adultos en la habitación se ponen serios sin decirte la razón exacta.
El rostro del señor Wilson se contorsionó en una mezcla de dolor y tristeza. Se acercó a la cerca mientras otro hombre se levantaba lentamente en el encuadre desde detrás de ella. El titiritero, supongo. La voz del hombre detrás de Sparky se quebró en un grito desgarrador y crudo. No, Franklin, no. Se lo dije. Le dije que no lo hiciera. Se giró y salió corriendo del set, con el señor Wilson persiguiéndolo justo detrás. La cámara no cortó. Se quedó allí sobre Sparky, desplomado contra la cerca con su boca congelada y abierta en esa sonrisa pinta y boquiabierta. Y si no fuera por el hecho de que yo solo era un niño tonto, juraría que un fino chorro de un líquido espeso y oscuro comenzó a brotar de entre sus dientes como alquitrán. Luego, cortó abruptamente a comerciales. Después de aquella noche, Sparky no volvió por mucho tiempo. Para un niño pequeño parecieron años. Esperé cada mañana a las 7, poniendo ese canal con una esperanza patética. En realidad, probablemente fueron solo unos pocos meses, pero pareció una eternidad. Entonces, una mañana cualquiera, el programa finalmente regresó. Solo que esta vez, para mi decepción, no había rastro de Sparky. En su lugar, un hombre flaco estaba solo en medio del set. Tenía el cabello negro engominado hacia atrás y un bigote fino pegado en su rostro pálido. Llevaba el mismo esmoquín que solía usar el señor Wilson, pero le quedaba holgado en su estrecha complexión, como si no le perteneciera. Hola, niños. Comenzó el hombre con voz temblorosa mientras miraba hacia un lado, limpiándose los ojos y la nariz con la manga de su chaqueta, como si apenas pudiera contenerse. Sparky se está tomando unas pequeñas vacaciones. Forzó una sonrisa que parecía dolorosa. Quería que les agradeciera a todos por el maravilloso viaje que hicieron juntos, pero alguien muy importante para él se ha ido. Un gran amigo suyo. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Luego miró directamente a la cámara con los ojos rojos y hundidos. Nos vemos, niños. Se levantó lentamente. Se giró y salió del set sin decir otra palabra. La cámara se quedó en el estudio vacío por casi un minuto completo antes de que la pantalla finalmente se desvaneciera a negro. Por lo que mi mamá me contó más tarde, no me moví después de eso. Me quedé allí sentado en la alfombra, completamente inmóvil, con los ojos clavados en la estática. Ni siquiera parpadeé. Mis ojos se pusieron inyectados en sangre mientras miraba a la nada. Mi papá eventualmente tuvo que arrastrarme físicamente lejos del televisor. E incluso entonces, apenas respondía. Como si algo dentro de mí simplemente se hubiera apagado. Fue probablemente el choque más grande de mi joven vida, pero algo de aquella noche se quedó conmigo. Nunca se fue realmente. Un pequeño pedazo de ese set vacío se quedó alojado en algún lugar profundo de mi cabeza. Seguía haciéndome la misma pregunta. ¿Qué diablos pasó realmente aquella noche? Y me obsesioné con descubrirlo. A medida que envejecía empecé a investigar. Llamé a cada estación de televisión local en el área que pudiera haber emitido el programa. Revisé archivos, bibliotecas, viejos registros de transmisión y cualquier cosa que se me ocurriera. No había nada. Era como si el programa nunca hubiera existido. Cada rastro de Sparky el perro y el señor Wilson había sido borrado en el momento en que empecé a buscar. Pero, eventualmente encontré una pequeña pista. Un viejo recorte de periódico de ese mismo año. Un pequeño anuncio invitando a los niños a conocer a los creadores y estrellas de su programa matutino favorito en una escuela primaria, a solo un par de pueblos de distancia. Había una fecha, una hora y una foto borrosa en blanco y negro de dos hombres de pie junto a una cerca familiar. Así que hice lo único que un hombre desesperado podía hacer.
Conduje de regreso a esa escuela primaria al día siguiente. Pregunté a cada miembro del personal que quisiera escuchar si recordaban el evento de Sparky el perro. La mayoría me miraba como si estuviera loco. Pero eventualmente una secretaria mayor, una mujer de cabello plateado que decía haber estado allí desde que se construyó el edificio, entrecerró los ojos y asintió lentamente. Desapareció en una habitación trasera y regresó con un pedazo de papel decolorado con un número de teléfono escrito. Le agradecí y volví a mi auto, mirando los números como si fueran algún tipo de hechizo mágico. Nunca esperé que el número funcionara. 40 años después, debería haber estado muerto. Imaginé que recibiría un tono de desconectado, un número equivocado o alguna persona mayor confundida que no tendría idea de qué estaba hablando. Mis manos temblaban mientras marcaba. La línea respondió después de 2 tonos. Esa sintonía alegre y saltarina se derramó en mi oído como jarabe frío, la misma canción que solía escuchar cada mañana antes de la escuela. Esas notas de piano alegres no habían cambiado en absoluto. Entonces llegó la voz. Hola niños, ¿cómo están esta mañana? Sparky sonaba igual. Agudo, juguetón lleno de energía falsa. Mi garganta se secó. No había escuchado esa voz en más de años, pero me transportó de golpe a estar sentado en esa vieja alfombra en pijama. No pude responder. Mi lengua se sentía pegada al paladar. Después de unos segundos de silencio, Sparky habló de nuevo. Más suave esta vez, casi como si estuviera preocupado. ¿O qué pasa, amiguito? Pareces disgustado. ¿Pasó algo malo? Un escalofrío recorrió mi columna por la forma en que dijo amiguito, como si me conociera. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Esto tiene que ser una broma. La voz de Sparky se volvió afilada, casi ofendida. Una broma. Absolutamente no. Extrañamos a nuestro amigo de las mañanas. Realmente queremos verte de nuevo. Yo... Todos te estamos esperando. Dijo suavemente, casi con dulzura. Las palabras enviaron hielo por mi espalda, apenas podía respirar. ¿Está el señor Wilson allí? Hubo una pausa larga y pesada en la línea. Luego, Sparky respondió con la voz de repente plana y distante. Él siempre está aquí. La alegre voz de dibujos animados regresó inmediatamente después, brillante y saltarina de nuevo. Ven a visitarnos, ¿bien? Mantuvimos la cerca de arcoíris y todo. Te contaré todo sobre la noche de Halloween. Te diré lo que realmente pasó. Solo ven a vernos. Luego me dio la dirección, lenta y cuidadosa, como un maestro dictando a un niño. Un número de ruta rural en medio de la nada, a casi 2 horas de distancia. Lo anoté con dedos temblorosos. Nos vemos pronto, amiguito. Susurró Sparky. La línea se cortó. Conduje como nunca lo había hecho. No me detuve por nada. Solo caminos rurales interminables atravesando campos vacíos y bosques espesos mientras el sol se hundía lentamente y las horas se volvían borrosas. Mis manos nunca soltaron el volante hasta que llegué. La casa estaba sola en medio de la nada. Exactamente donde decía la dirección. Una pequeña casa blanca sacada directamente del dibujo de un niño. Techo rojo brillante, 2 ventanas perfectamente cuadradas como ojos mirándome y una pequeña cerca de madera que rodeaba el jardín delantero. Cada tablón estaba pintado en colores de arcoíris decolorados. Se veía completamente fuera de lugar, como si alguien hubiera tomado el set del programa y lo hubiera soltado en el mundo real. Mi estómago estaba hecho un nudo. Por primera vez desde que marqué aquel número, una duda real me golpeó con fuerza. ¿Qué diablos estoy haciendo? Esto es una locura. Debería darme la vuelta ahora mismo. Conducir a casa. Olvidar que nada de esto sucedió y asumir mis pérdidas. Volver a mi vida normal y aburrida y enterrar a Sparky donde pertenecía.
pero no pude obligarme a poner el auto en reversa. Entonces, la puerta delantera crujió al abrirse. Un rostro familiar se asomó detrás de ella. El señor Wilson se veía exactamente como lo recordaba. Hasta el cabello negro ralo, las profundas arrugas alrededor de sus ojos y esa misma expresión cansada pero cálida. No había envejecido ni un solo día. Sonrió ampliamente en el momento en que me vio. La misma sonrisa brillante y tranquilizadora de cada programa matutino. Pasa, pequeño. Llamó suavemente. Su voz se escuchaba claramente a través del jardín silencioso, cálida e invitante. Antes de que siquiera me diera cuenta de lo que estaba haciendo, estaba saliendo del auto con una sonrisa estúpida y radiante extendiéndose por mi propio rostro. Se sentía como si estuviera saludando a un tío favorito al que no había visto desde que tenía 8 años. La alegría brotó en mi pecho, pura y sin complicaciones, dejando a un lado todo el miedo y la duda. Caminé hacia la cerca de arcoíris como si estuviera entrando al lugar más seguro del mundo. El señor Wilson mantuvo la puerta abierta, sonriendo aún más. Bienvenido a casa, pequeño. Sparky te está esperando. Las palabras me envolvieron como una manta favorita. Sentí que mis hombros se relajaban. Mis piernas se movían por sí solas mientras cruzaba la cerca de arcoíris y pasaba por el umbral. Alguna parte distante de mi cerebro todavía gritaba que algo estaba mal, que nadie se mantiene joven durante 40 años, que todo esto era imposible. Pero esa voz era tenue, ahogada por la sensación abrumadora de que finalmente estaba donde pertenecía. El interior de la casa olía exactamente como me lo había imaginado, a crayones y a leche con cereal tenuemente dulce. La sala era una réplica perfecta del set del programa. La cerca colorida estaba contra una pared. Equipos de iluminación brillante colgaban del techo. Incluso la vieja cámara en su trípode todavía estaba allí, apuntando a una marca desgastada en el suelo. Y en medio de todo, estaba sentado Sparky. El títere estaba apoyado detrás de la cerca, con la cabeza ligeramente inclinada, las orejas caídas colgando justo como debían. Su sonrisa pinto parecía más amplia de lo que recordaba. El señor Wilson cerró la puerta detrás de mí con un suave clic. Allí está. Susurró felizmente poniendo una mano sobre mi hombro. Nuestro amigo favorito de las mañanas regresó. Tal como siempre, supimos que lo haría. La boca de Sparky se movió con una serie de clics. Hola, amiguito. Canturreó esa voz aguda y familiar. Te extrañé mucho. En el momento en que escuché su voz, mis rodillas flaquearon por sí solas. Me desplomé allí mismo frente a la cerca de arcoíris, tal como lo hacía cuando tenía 7 años. Una sonrisa amplia e incontrolable se extendió por mi rostro. Yo también te extrañé, Sparky. Susurré con la voz quebrada por una alegría genuina. La cabeza de Sparky se inclinó con ternura, con las orejas colgando. Ese es mi buen chico. Aquí las mañanas nunca pasan. No tienes que preocuparte por la escuela, ni por tus padres, ni por nada nunca más. Puede ser justo como solía ser, cada día. Por un momento todo se sintió perfecto. Entonces Sparky de repente se quedó inmóvil. El tono juguetón desapareció por completo. Su sonrisa pinto permaneció congelada, pero su voz cayó en algo bajo, serio y demasiado adulto. Pero no estás aquí por eso, ¿verdad? El cambio me golpeó como agua helada. La niebla cálida en mi cabeza se disipó lo suficiente para que el miedo se filtrara de nuevo. Las manos del señor Wilson se apretaron ligeramente sobre mis hombros. Sparky se inclinó hacia adelante sobre la cerca, con sus ojos sin parpadear mirando directamente a los míos. ¿Quieres saber qué pasó la noche de Halloween? ¿No es así? ¿Quieres la verdad? Adelante entonces, pequeño.
Pregúntame. Simplemente asentí, todavía arrodillado frente a la cerca de arco iris como un niño obediente. La cabeza de Sparky se inclinó con fluidez. La voz alegre de dibujos animados desapareció por completo. Mira, aquella noche, esa maldita noche. Dijo, su voz ya no era juguetona, sonaba tosca y agotada. Tuve una hija una vez, como tú en ese entonces. Ustedes dos tenían la misma edad. Hice ese programa para ella, todo fue por ella. Le encantaba Sparky, le encantaba ver a su papá en la televisión cada mañana. La habitación se volvió más pesada. El agarre del señor Wilson en mis hombros se apretó. Sparky continuó con su sonrisa pinto congelada mientras su tono se volvía más oscuro. Ella solía sentarse justo donde estás tú ahora, contándoles a todos sus amiguitos en la escuela que su papito era el hombre detrás de Sparky el perro. Éramos felices hasta que su madre decidió que yo no era lo suficientemente bueno. Decidió que se iba a llevar a mi niña lejos de mí. Un lento clac 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 llenó el silencio. Así que en la noche de Halloween me aseguré de que eso no sucediera. No quería que mi angelito muriera también, pero se fue con su madre aquella noche. Apenas quedó nada que pudiera siquiera rasparse del asfalto, así que tuve que improvisar. El agarre del señor Wilson en mis hombros se apretó dolorosamente, con los dedos enterrándose como garras. Mira, pequeño. Continuó Sparky con voz suave y casi afectuosa. Ella necesita piezas frescas. Por eso estás aquí en primer lugar. Pero no te preocupes, Margaret siempre quiso un hermanito. Mi sangre se heló. Mi corazón latía más rápido, la adrenalina corría por mis venas. ¿Qué significa eso? Sparky dijo tranquilamente, con sus ojos pintos sin parpadear. Bueno, simplemente tomaremos esto y esto de ti. No los necesitarás aquí de todos modos. Intenté levantarme, pero las manos del señor Wilson me mantuvieron abajo con una fuerza sorprendente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Entonces escuché pasos detrás de mí, lentos y pesados, arrastrándose ligeramente por el suelo. Venían del pasillo, desde lo más profundo de la casa. Sparky chocó sus dientes felizmente. Clac, clac, clac. Viene a conocerte, amiguito. ¿No es lindo? Intenté ponerme de pie, pero las manos del señor Wilson se cerraron como hierro. Luego, una de sus manos se lanzó hacia adelante, agarrando mi barbilla con una fuerza brutal. Me torció la cabeza hacia un lado tan fuerte que sentí mis dientes rechinar, el dolor brotando por mi mandíbula. A través de ojos llenos de lágrimas, la vi. Una figura pequeña estaba en el umbral del pasillo, llevando un vestido de flores rosa descolorido. Pero por encima del vestido había algo que no pertenecía a ningún niño, una cabeza masiva y voluminosa cubierta de pelaje marrón sucio. Dos orejas caídas colgaban lánguidamente a los lados. Un par de enormes ojos de vidrio sobresalían de las cuencas, reflejando la luz tenue con una mirada muerta y brillante. Debajo de ellos se extendía una amplia boca de perro llena de dientes caninos amarillentos. Una enorme lengua hinchada colgaba hacia un lado, goteando hilos espesos de saliva al suelo. Ella daba respiraciones lentas, húmedas y asfixiantes, como si estuviera constantemente ahogándose en su propia saliva. El señor Wilson se inclinó cerca de mi oído con la voz temblando de locura. Di hola a tu nueva hermana mayor, pequeño. La cosa en el vestido de flores dio un paso lento y torpe hacia adelante. Un sonido húmedo y gutural escapó de su garganta. La voz alegre de Sparky resonó detrás de mí, llena de calidez y alegría. Mira, Margaret, tu hermanito finalmente está en casa. La cosa en el vestido de flores golpeó una pata tosca contra el suelo con un deleite lento y torpe. Luego comenzó a cojear hacia adelante. Cada paso arrastrado era húmedo y pesado. Se bajó pesadamente sobre la alfombra justo a mi lado, demasiado cerca.
Su enorme lengua hinchada, fría y goteante, se arrastró lentamente por mi mejilla en lo que creo que pretendía ser un lametón afectuoso. El olor era abrumador. Carne podrida, pelaje viejo y algo empalagosamente dulce. Forcé una sonrisa amplia con los dientes tan apretados que me dolía la mandíbula. Solo entonces el señor Wilson finalmente soltó mi barbilla. Me dio una palmada pesada de congratulación en la espalda que me sacó el aire de los pulmones y casi me hace caer hacia adelante. Apuesto a que a mis hijos les encantaría tener un pequeño programa para celebrar que nuestra familia finalmente está completa. Chilló Sparky felizmente desde detrás de la cerca de arcoíris con su voz rebosante de emoción de dibujos animados. Margaret dejó escapar un sonido húmedo y gutural a mi lado, algo entre un gemido y una risa, y apoyó su cabeza masiva y pesada contra mi hombro. Sus ojos de vidrio saltones miraban hacia adelante mientras una saliva espesa empapaba mi camisa. El señor Wilson dio un paso atrás, radiante de puro orgullo paternal. Perfecto, simplemente perfecto. Sparky aplaudió con sus pequeñas patas. Muy bien, niños, a sus puestos todos. Es hora de un nuevo episodio de Sparky el perro protagonizado por toda nuestra familia. La voz de Sparky resonó con una alegría maníaca. El señor Wilson tarareaba la vieja sintonía por lo bajo mientras caminaba hacia una vieja videocámara montada en un trípode. La luz roja de grabación parpadeó. Margaret presionó su cabeza pesada y cubierta de pelaje con más fuerza contra mi hombro, su lengua goteante deslizándose por mi cuello otra vez. La humedad fría hizo que se me erizara la piel. Podía sentir su aliento caliente y jadeante contra mi oído. El señor Wilson ajustó la cámara. Luego aplaudió una vez tal como solía hacer en el programa. El episodio de hoy se llama Bienvenido a casa, hermanito. Anunció con esa voz de presentador de televisión excesivamente brillante. Sparky se inclinó sobre la cerca de arcoíris con los ojos fijos en mí. Así que cuéntame, pequeño, ¿cómo se siente estar finalmente en casa con tu familia real? No podía hablar. Mi garganta se había cerrado. Todo lo que pude hacer fue una sonrisa débil y quebrada, la misma que había estado forzando desde que crucé la puerta. Margaret hizo un ruido húmedo y emocionado y golpeó mi pierna torpemente con una pata deforme. Sus garras rasparon ligeramente a través de mis jeans. Ya le gustas. Nunca ha tenido un hermanito antes. El último no duró mucho tiempo. Sparky dejó escapar un deleitado clac, clac, clac. Eso es porque no paraba de llorar e intentar escapar. Pero tú no vas a hacer eso, ¿verdad? Inclinó la cabeza. Vas a ser un buen chico y te quedarás con nosotros para siempre, ¿cierto? La luz roja de la cámara me miraba como un solo ojo sin parpadear. Sentí la mandíbula masiva de Margaret moverse contra mi hombro. Sus dientes caninos amarillos rozaron mi piel mientras se acercaba, dejando un rastro de saliva espesa. El señor Wilson se puso detrás de la cerca junto a Sparky mientras el títere saludaba a la cámara. Díganlo conmigo, niños. Cantó. Nunca, nunca nos iremos. La voz gutural de Margaret se unió, baja y distorsionada. Nunca, nunca nos iremos. Ambos se giraron para mirarme expectantemente. Tragué saliva con dificultad, con lágrimas ardiendo en mis ojos, y forcé las palabras en un susurro tembloroso. Nunca, nunca nos iremos. Las palabras me sabían a ceniza en la boca. Sparky aplaudió sus patas emocionado. Ese es mi hijo. Ahora hagamos la canción. El señor Wilson se giró hacia la vieja videocámara para ajustar el ángulo, tarareando la sintonía por lo bajo. Margaret dejó escapar un gruñido húmedo y feliz, y se inclinó aún más pesadamente contra mí, su cabeza masiva inmovilizando mi hombro. Su lengua se deslizó por mi cuello. Esta era todo, mi única oportunidad.
Mientras el señor Wilson estaba parcialmente de espaldas y Margaret estaba distraída acurrucándose conmigo, tomé aire y lancé mi codo hacia atrás con toda la fuerza que pude contra su garganta hinchada. La criatura emitió un chillido asfixiante y gutural y cayó de lado, agitándose torpemente en el suelo. Por un segundo horrible, sus enormes ojos de vidrio me miraron con algo casi parecido a la traición. El señor Wilson se giró bruscamente. Margaret, Me puse en pie de un salto y corrí. La puerta delantera estaba a solo unos pasos, pero pareció una milla. Detrás de mí escuché la voz de Sparky chillando, cruda y llena de furia. Agárrenlo, no dejen que se vaya. Atravesé la puerta delantera casi arrancando la puerta de tela metálica de sus bisagras. La cerca de arcoíris resonó mientras la saltaba. Mi auto todavía estaba estacionado al otro lado de la calle. Las llaves seguían en mi bolsillo, gracias a Dios. Escuché al señor Wilson gritando detrás de mí, su voz vieja quebrándose. Margaret hacía horribles sonidos de ladridos húmedos mientras intentaba avanzar pesadamente tras de mí. Me arrojé dentro del auto. Metí la llave y aceleré a fondo. Los neumáticos chillaron en el camino de tierra mientras giraba el volante. En el espejo retrovisor vi al señor Wilson de pie en el porche, sosteniendo a Sparky como un arma, con la cabeza del títere sacudiéndose violentamente. La voz de Sparky se escuchó por todo el campo vacío, aguda y estridente. Volverás, pequeño. Siempre vuelves. Estaremos esperando cada mañana. Conduje como un loco durante 2 horas seguidas, revisando constantemente los espejos, esperando que esa casa blanca con el techo rojo apareciera de nuevo de alguna manera. Pero incluso ahora, semanas después, sigo despertando a las 6:55 cada mañana con el corazón acelerado, esperando que esa sintonía familiar comience a sonar desde la sala.